Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el privado. Ahora, estimados, recuerden que a través del chat pueden hacer llegar sus consultas directamente al docente, ¿no? Justamente los temas a desarrollar el día de hoy. Y comentarles que en esta ocasión el docente que está a cargo, que nos acompaña, es el docente Manuel Cigüeñas, por lo que voy a mencionar un extracto de su trayectoria profesional. Manuel es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta también con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de información en Centrup, Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es certificado en el programa avanzado internacional en analítica de negocios y gestión de la información otorgado por EADA Business School. Bien, ahora Manuel también ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. También ha sido profesor invitado para formar parte del curso de Comunicación Política en el módulo de encuestas electorales organizado por ALICE. Además, integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas organizado por la ALACIP en las ediciones de Uruguay y México, dictando el curso de Análisis Computacional de Textos. Cabe resaltar que Manuel es profesor principal de los programas de especialización en Azure, R, Python, AWS y en la certificación internacional de Scrum Study. También se desempeña como especialista en Big Data y brinda consultoría en opinión pública y metodologías cuantitativas en Social Data Consulting SAC. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También ha trabajado en el proyecto de Latin American Congress en el Data Lab de la Pontificia Universidad Católica del Perú, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Comentarles que también cuenta con más de 8 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, data science y business intelligence. Y bueno, con respecto a las certificaciones internacionales, que son muy importantes, hay que mencionar y destacar lo que es Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer y también Scale Scrum Master Certified, entre otras. Listo, estimados, entonces ahora sí los dejo con el docente para que pueda dar inicio a esta sesión. Muchas gracias por su asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la presentación, María. Bien, hoy vamos a comentar acerca de las librerías en Python para Machine Learning, para ciencia de datos. Bien. Bueno, nosotros lo que vamos a realizar en primer lugar es una división de las librerías de Python. Vamos a realizar esta división en 3 grupos. El primer grupo de librerías la vamos a llamar librerías que trabajan con datos en la memoria. Luego vamos a hacer mención acerca de las librerías que se preocupan en optimizar código, es decir, que el tiempo de ejecución de un modelo, por ejemplo, sea más reducido, ¿no? Estas son librerías de optimización de código. Y también librerías relacionadas al campo o bueno, que se integra a herramientas de Big Data, como por ejemplo Hadoop, y Python tiene la librería, por ejemplo, HadoopPy. Ok, entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre las librerías y vamos a mostrar algunas diferencias de estas librerías que principalmente
se basan en la capacidad de procesamiento que éstas tienen, ¿bien? Porque por ahí de pronto alguno de ustedes ya ha trabajado anteriormente con librerías de Machine Learning, como por ejemplo Scikit-Learn, o por ejemplo, de repente han trabajado con la librería H2O, ¿ok? Entonces, estas librerías obviamente donde se ejecutan la infraestructura sobre donde se ejecuta el código es diferente. Bien, entonces Python, vamos a comentar un poco acerca de este punto. Python tiene una cantidad abrumadora de paquetes que se pueden usar para la configuración de aprendizaje automático. El ecosistema de aprendizaje automático de Python se puede dividir en tres tipos principales de paquetes o librerías, como lo acabo de mencionar. El primer grupo de librerías podríamos llamarlo datos en la memoria, ¿no? Este grupo de librerías, podríamos mencionar algunas, por ejemplo, pandas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, y para los que no conocen, cuando ustedes inician el aprendizaje de un lenguaje de programación, eh, lo primero que ustedes aprenden es las características del lenguaje, ¿ok? Luego, las sentencias de programación, ¿bien? Que les va a facilitar la tarea de programar ciertas funciones y obviamente la optimización de ciertos procesos y códigos y también las estructuras básicas de objetos, ¿no? Entonces, son tres puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando iniciamos en la programación: características, sentencias y estructura básica de objetos. En Python, la estructura básica de objetos, tenemos los diccionarios, tenemos las listas. Sin embargo, dentro de esta estructura básica de objetos, también podemos encontrar, podemos agregar a esta estructura básica de objetos, podemos agregar también, por ejemplo, los data frames. Sin embargo, para poder nosotros trabajar con data frames en Python, necesitamos instalar previamente una librería. En este caso, la librería Pandas nos facilita la tarea de trabajar con una estructura de objeto tipo data frame en Python. Bien, luego tenemos librerías como por ejemplo Matplotlib, que nos va a facilitar la tarea de análisis exploratorio y visualización de datos en Python. Librerías como NumPy, que nos va a facilitar la tarea de trabajar con vectores y matrices en Python. A diferencia de R, Python, dentro de su estructura básica de objetos, no cuenta con vectores, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que instalar previamente una librería, que en este caso es NumPy. Bien, y así tenemos una serie de librerías para nosotros poder trabajar con los datos, principalmente. Bien, luego tenemos librerías que nos van a ayudar en la tarea de modelamiento. Y aquí es donde nos vamos a detener un poco en la charla, porque de pronto alguno de ustedes ha trabajado o ha asistido, porque aquí en SDC también hemos dictado, bueno, personalmente yo he estado a cargo de algunos webinars, masterclass, Sergio también ha estado a cargo de otros, y hemos abordado modelos, y para trabajar con estos modelos hemos trabajado con la librería Scikit-Learn. Scikit-Learn es una librería que tiene diferentes módulos para trabajar un ciclo de vida de un proyecto de Data Science. Bien, ok, pero ¿cuál es esa característica de Scikit-Learn? Primero hay que mencionar que esta librería de Scikit-Learn se trabaja sobre CPU, ¿no? Ustedes cuando compran un ordenador, lo primero que ustedes revisan en el ordenador es cuántos núcleos de procesamiento tiene el ordenador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes asisten, están viendo, no sé, una guía de cuántos núcleos tiene el procesador de su interés, y de pronto le aparece que tiene 8 núcleos de procesamiento, tiene 12 núcleos de procesamiento, etcétera, ¿bien? Entonces, Scikit-Learn trabaja sobre un núcleo de procesamiento del ordenador. Bien, entonces, profesor, ¿y qué pasa con los núcleos dentro del CPU, los núcleos restantes? ¿Qué hace Scikit-Learn? No hace nada, simplemente utiliza uno, ¿sí? Hay otras librerías
que lo que hacen es utilizar todos los núcleos de procesamiento del CPU, ¿ok? Entonces, esa es una característica, ¿bien? Diferente. Bueno, entonces los datos en la memoria, principalmente las librerías que trabajan con datos en la memoria, principalmente lo que hacen es ejecutar código sobre un núcleo un núcleo de procesamiento o un nodo de procesamiento dentro de nuestro CPU. Bien, y por otro lado están las librerías de optimización de código. Bien, las librerías de optimización de código, aquí sí, lo que hacen, por ejemplo, tenemos dentro de estas librerías, tenemos H2O, ¿no? H2O es un claro ejemplo de librería de optimización de código, por lo que hace es con todos los núcleos de procesamiento de nuestro CPU, por ejemplo, supongamos que nuestro CPU, alguien por acá me comente, profesor, mi CPU tiene 12 núcleos de procesamiento. Correcto. Entonces, lo que hace con tus 12 núcleos de procesamiento es crear un clúster, ¿ok? Un clúster de procesamiento. Y en ese clúster de procesamiento ejecuta el modelo. De forma que y aquí es donde hay una diferencia y por eso es que adquieren el nombre de optimización de código, ¿ok? Librerías que optimizan tu código. ¿Por qué? Porque en vez de esperar, por ejemplo, supongamos que un proceso en scikit-learn de un modelo tarda, vamos a colocar 10 minutos, ¿ok? De pronto en H2O puede ser que tarde 2 minutos, ¿ok? Entonces ustedes dicen, profesor, eso está genial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos modelamiento, no ejecutamos un modelo. Normalmente lo que nosotros ejecutamos son varios modelos porque nosotros verificamos probar diferentes parámetros a las funciones. Por ejemplo, a veces realizamos toda una combinación, optimización de hiperparámetros en un modelo de Machine Learning. Entonces, por ejemplo, a veces ejecutamos 100 modelos, 200 modelos. Imagínense, 6 minutos por 200 modelos, ¿cuánto es lo que tienen que esperar en tiempo? Aproximadamente 1200 minutos que tienen que esperar para que se termine de ejecutar su código. Y eso, si lo llevamos en horas, tendrían que esperar unas 20 horas para que su código se termine de procesar, si es que ustedes trabajaran con librerías de datos en la memoria. Sin embargo, si ustedes trabajaran con H2O, ese tiempo se vería reducido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque H2O, obviamente, ya lo acabo de mencionar, trabaja sobre un clúster de procesamiento. Y aquí tengo un ejemplo, y le voy a mostrar un ejemplo bastante sencillo, para terminar de comentar acerca de esta diferencia. Bien, aquí está. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que este sea su CPU, ¿ok? Y su CPU tenga 4 núcleos de procesamiento. Entonces, ya sabemos que scikit-learn es una librería en Python que trabaja con datos en la memoria, solamente utiliza un núcleo. ¿Ok? H2O lo que hace es crear un clúster de procesamiento con todos los núcleos de tu CPU. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento se reducirá. Bien, profesor. Entonces, pero dentro de estas librerías de optimización de código, también existen otras librerías que optimizan código a nivel de GPU. He leído por ahí en algún blog que hay librerías que trabajan con GPU, ¿no? Con tarjeta y se ejecutan y, por ejemplo, se configuran en sistemas operativos como en Linux, que tienes que tener una tarjeta una tarjeta GPU, de repente una tarjeta Titan RTX, ¿no? Que es una de las tarjetas, digamos, que son muy valoradas en el mercado, están aproximadamente poco más de $2000 el precio de estas tarjetas de procesamiento, ¿no? Especiales para Machine Learning. Entonces, profesor, y he leído que estas tarjetas de video, porque si ustedes, para que vean que no les estoy mintiendo, por ejemplo, buscan Titan RTX, Titan RTX, por ejemplo, ¿no? Esta es su página. Esta es una tarjeta, un GPU que ha sido creado especialmente para impulsar la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Y si ustedes van a las características de este GPU, miren cuántos núcleos de procesamiento tiene este GPU, ¿ok? ¿Cuántos core de procesamiento tiene? Tiene 4608 núcleos de procesamiento. Bien, profesor, entonces, por ejemplo, si yo trabajase con una librería scikit-learn y el tiempo que demora en ejecución son 600 segundos, por ejemplo 600 segundos, entonces nosotros dividimos ese tiempo entre 4608 núcleos, no necesariamente.
No es que ustedes van a dividir digamos, si ustedes ejecutan en una tarjeta Titan RTX, demoraría 400, 600, el tiempo entre 4608. No lo hagan así, pero definitivamente el tiempo sería mucho más reducido. Bien, miren, y por acá les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, miren, aquí en no les quiero enseñar código porque no es el objetivo de la clase de hoy, ¿ok? Pero por ejemplo, aquí estoy utilizando una función de la librería de scikit-learn, por ejemplo, la función random forest para realizar un modelo de clasificación, ¿correcto? Y aquí estoy haciendo una pequeña programación para determinar cuánto es el tiempo de ejecución que tardará el aprendizaje de este modelo, ¿no? Este modelo le he agregado una profundidad de 16 a mi modelo de Random Forest, una semilla cero y 100 árboles. Y el tiempo de ejecución, por ejemplo, de este modelo de Random Forest es de 621.424 segundos. ¿Ok? Miren, 621 segundos. ¿Ok? Entonces, si por ahí alguien dice, bueno, profe, ya está bien, poco más de 620 segundos ha demorado en ejecutarse este modelo. Bien, profesor, ¿y cuánto hubiese demorado si hubiese utilizado una librería, un GPU, por ejemplo, ¿no? Utilizando una tarjeta de video que es la que por ejemplo, esto lo he ejecutado en Google Colab, ¿no? Por ejemplo, utilizando la Tesla K80, ¿ok? Que es no sé si alguno de ustedes ha trabajado en Google Colab. Google Colab te ofrece una máquina virtual con CPU y GPU para que ustedes puedan ejecutar cuadernos de Jupyter en la nube de Google, ¿ok? Entonces, la tarjeta GPU que te proporciona es una Tesla K80. Bien, esta tarjeta de K80, ¿ok? El tiempo que demora la ejecución de un código, por ejemplo, acá está el mismo modelo tarda 0.58 segundos, ¿ok? Entonces, ustedes aquí notan la diferencia. Hemos pasado de, hemos pasado de 600, poco más de 620 segundos a solamente ejecutarse un modelo en menos de un segundo. ¿Sí? Esa es la potencia que tiene precisamente la paralelización de procesos a nivel de GPU. Bien, por eso es que, digamos, cuando uno aprende Python para ciencia de datos, y eso es lo que siempre les comento a mis alumnos en el programa de especialización que dicto, es que primero nosotros obviamente tenemos que aprender las librerías que trabajan con datos en la memoria, pero luego tienen que trabajarse con librerías de optimización de código para sacarle el mayor provecho a nuestro ordenador. Bien, y en todo caso, profesor, pero yo no tengo una tarjeta de video en mi ordenador. Y yo sé que Google Colab te da una máquina virtual, pero para hacer pruebas. Si yo quiero esto llevarlo a una empresa, bueno, para eso ya ustedes tendrían que aprender, obviamente, a escalar un proyecto en la nube, ¿no? Ya que puede ser en la nube de Microsoft o en la nube de AWS, ¿no? No necesariamente vamos a, obviamente, a trabajar a nivel local. O de pronto por ahí ustedes piensen que tienen que comprar la infraestructura para que puedan contar con un GPU, como por ejemplo la la tarjeta Titan RTX, ¿ok? Entonces no es necesario. Bien, entonces cuando nosotros empecemos nuestro aprendizaje sobre las librerías de Python para ciencia de datos, debemos entender que existe una división para trabajar con datos en la memoria, existen librerías que realizan la tarea de optimización de código a nivel de CPU y a nivel de GPU, ¿ok? La optimización de código a nivel de CPU y GPU básicamente se refiere a utilizar la mayor capacidad de procesamiento de nuestros ordenadores o de la infraestructura donde se ejecuta el código, ¿no? Vayamos más allá de los ordenadores, porque por aquí alguien me dice, profe, pero ¿sabe qué? Yo quiero ejecutar mi código y quiero configurar, quiero aprovisionar, de repente alguno de ustedes ya conoce la nube de Azure, por ejemplo, de Microsoft, y alguien me dice, profe, pero lo que yo voy a hacer es aprovisionar dentro de mi espacio de trabajo de Machine Learning, de Azure Machine Learning, he aprovisionado una máquina que tiene un GPU.
¿no? Y sobre esta máquina quiero ejecutar el código que usted, por ejemplo, un código de optimización para sacarle el mayor provecho y obviamente no esperar tanto tiempo y ejecutarlo sobre la infraestructura en la nube. Efectivamente, efectivamente. Entonces, no necesariamente ustedes, este código se va a ejecutar sobre una infraestructura propia, ¿no? Puede ser una infraestructura de servicio que obviamente tenemos múltiples opciones, no solamente la de Microsoft, sino también la de Amazon o la de Google. Bien, ok, entonces tenemos otro grupo de librerías que principalmente trabajan sobre la optimización de código. Perfecto. Y luego tenemos un tercer grupo de librerías que trabajan, que se integra con otras herramientas. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, PyDo, PySpark, HadooPy. Profesor, ¿y cuál es la diferencia, digamos, con estas librerías de las que acaba de mencionar? La diferencia es que ustedes van a integrar Python, pero con otras herramientas. Entonces, aquí ustedes ya tienen que saber Hadoop, tienen que saber Spark, ¿ok? Bueno, Hadoop es un ecosistema para desarrollar proyectos de Big Data y obviamente integran Python para que ustedes puedan realizar el procesamiento de datos en el ecosistema de Hadoop, ¿no? Entonces es una integración, como una vez un alumno me decía, profesor, pero usted normalmente en el programa de Python enseña lo que es librerías de datos en la memoria y librerías de optimización de código, nos comparte código de H2O, luego nos comparte código de TensorFlow, que también trabaja, digamos, y lo ejecuta en Google Colab, porque muchos de los alumnos no tienen un GPU, ¿no? Entonces, y no es requisito, en realidad podrías ejecutar tu código en un GPU. Bien, y de esa forma, ustedes lo que harían es básicamente hacer las pruebas, ¿no? Sobre, por ejemplo, Google Colab, ¿no? Em, Bien, pero para trabajar ya con herramientas de Big Data tienes que, obviamente, para trabajar con librerías de Big Data, tienes que integrarlas con las herramientas de Big Data, ¿no? Y aquí ya se requiere conocimientos previos, ¿no? Como por ejemplo que sepan Hadoop, que sepan Spark, que eso ya es, digamos, eso ya el alumno lo puede descubrir cuando lleve un programa de especialización de Big Data, ¿no? Que es obviamente otra línea también de aprendizaje. Bien, perfecto. Entonces, para realizar el comentario general, tenemos librerías que trabajan con datos de la memoria, les mencionaba Pandas, ¿no? Que es un paquete de alto rendimiento, pero fácil de usar, y de discusión de datos, nos permite trabajar con DataFrame, que les comentaba, los DataFrame no son parte de la estructura básica de objetos en Python, por lo tanto tendríamos que instalar Pandas para poder trabajar con esta estructura de objeto. Un tipo de tabla de datos en memoria. Es un concepto que se debería sonar familiar a los usuarios habituales de R, ¿no? Los usuarios habituales de R suelen trabajar con data frames. Bien, luego tenemos otra librería que es NumPy, ¿no? Que nos brinda acceso a potentes funciones para trabajar con matrices y también con funciones de álgebra lineal. Luego también tenemos la librería Matplotlib. La librería Matplotlib nos va a permitir, es un paquete que nos va a permitir realizar gráficas en 2 y 3D. Luego también tenemos la librería SymPy, que es un paquete utilizado para matemática simbólica y álgebra computacional. Tenemos otra librería que es RPy2, que es una librería que en realidad cada vez queda en más desuso, ¿no? Porque eso es una librería que permite ejecutar código de R en Python. Pero ya las librerías de Python, en cuanto a ciencia de datos, han desarrollado y de manera que lo que uno necesita trabajar en R ya lo encuentra disponible en Python. Hace unos años no estaba, digamos, tan disponible como ahora. Bien, luego tenemos NLTK, que te permite trabajar en algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. StatModels, que es una librería para trabajar métodos y algoritmos estadísticos. La librería Scikit-Learn, que les comentaba, esta librería es bastante interesante, tiene diferentes módulos para modelos de clasificación, modelos de regresión, modelos de clustering, y es muy útil para el aprendizaje automático y el machine learning. Librerías de optimización de código, les comentaba, librerías que trabajan a nivel de CPU, ¿no? Existe un rendimiento de CPU y GPU, les mostraba código de cuánto es el tiempo de ejecución, por ejemplo, de un modelo trabajando con datos en la memoria y de un modelo trabajando en GPU. Obviamente el rendimiento era bastante
la diferencia era bastante abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque una demoraba 600, más de 620 segundos y mientras que el procesamiento a nivel de GPU tardaba menos de un segundo, ¿ok? Entonces, nos va a facilitar y nos va a permitir realizar nuestros proyectos de forma más ágil. Bien, dentro de las librerías que permiten trabajar a nivel de GPU, puedes ubicar, además, yo por ejemplo, la librería que utilicé para el ejemplo es la librería Rapids, ¿no? Aquí está, Rapids. Ok, este es un ejemplo utilizando la librería Rapids. Pero además de esta librería Rapids, también está la librería TensorFlow, ¿no? Que también es una librería para poder trabajar proyectos y ejecutar código a nivel de GPU. Hay otras librerías como por ejemplo PyCUDA, que permite escribir código y ejecutarlo a nivel de GPU, ¿ok? Entonces, también tenemos H2O, ¿no? No les muestro un ejemplo de H2O, la comparación, pero digamos que si por aquí de repente Scikit-learn demoró 620, poco más de 620 segundos en ejecutar un modelo, probablemente H2O lo haga, dependiendo los núcleos de procesamiento, lo haga en 100 segundos, ¿ok? En 100, 150 segundos, ¿bien? Mientras que Rapids, que es una librería que se ejecuta sobre GPU, lo hace en menos de un segundo. Bien, entonces tenemos librerías potentes como H2O para este procesamiento paralelo de código. Bien, y finalmente comentar acerca de las librerías que se ejecutan y se integran con ecosistemas de Big Data, ¿no? Entonces, primero se debería entender Apache Hadoop, ¿no? Apache Hadoop es un sistema distribuido que permite realizar procesamiento de grandes volúmenes de datos. De repente por ahí alguien ha llevado algún programa de Big Data trabajando con esta herramienta de Hadoop. Entonces, esta herramienta permite procesar grandes volúmenes de datos a través de un clúster fácil de escalar, ¿no? La idea es muy simple porque digamos, Hadoop, mientras más crece, digamos, el requerimiento de infraestructura, va uniendo, digamos, una mayor capacidad de procesamiento. Por eso el escalamiento es sencillo de realizar. A grandes rasgos se puede decir que Hadoop está compuesto por dos partes. Por ejemplo, tenemos la parte de almacenamiento de datos, que es el almacenamiento HDFS, y también la de procesamiento de datos, que es MapReduce. Bien, ahí tienen algún... No es mi objetivo explicar Hadoop, ¿no? Simplemente estoy comentando acerca de esta herramienta, así súper rápido. Por ejemplo, aquí está un poco cómo sería la infraestructura en la cual trabaja, ¿no? Esto es una idea muy sencilla, muy básica, en la cual existe el maestro y los esclavos, ¿no? Por ejemplo, supongamos, vamos a colocar un ejemplo súper sencillo para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que 10 de ustedes tienen sus ordenadores, ¿bien? Cada uno de sus ordenadores tiene una capacidad de 1 TB de almacenamiento, ¿bien? Y tienen de pronto 16 GB de RAM. Y cada uno de ustedes decide otorgar a este sistema 500 GB de almacenamiento, ¿ok? Y 8 GB de RAM. Bien, entonces nuestro sistema tendría 80 GB de RAM, ¿ok? Y tendría 5 terabytes de almacenamiento. Bien, entonces este sistema se encuentra instalado y configurado en todos los ordenadores de estos 10 participantes que deciden pertenecer a digamos, proporcionar estos recursos a la infraestructura, ¿no? Donde se configura Hadoop. Bien, entonces esa es la idea de Hadoop. Por ejemplo, profesor, pero yo no necesito 5 terabytes de almacenamiento, necesito 6. Ah, ok, perfecto. Se integran dos esclavos, ¿no? Así los denomina, dos esclavos más, dos ordenadores esclavos más al clúster, ¿ok? Y así se va escalando. Profesor, ahora necesito 10 terabytes de almacenamiento. Perfecto, integramos 8 más, ¿no? Entonces, esta infraestructura es escalable, ¿bien? Entonces, en función a los requerimientos del cliente. Entonces, es una idea bastante básica, sencilla, en un programa de especialización de Big Data. Normalmente lo que te enseñan es a instalar, a configurar
y obviamente a escalar un proyecto en Hadoop, ¿no? Ahora, las máquinas no necesariamente son físicas, ¿no? También pueden ser máquinas virtuales. Bien, y obviamente a ir uniéndolas al clúster que has creado. Bien, entonces sobre esta infraestructura, por eso es necesario, digamos, tener conocimientos en Hadoop para que, digamos, nosotros integremos otras librerías como PyDo, HadoopPy, que se conectan, que en este caso estas dos librerías conectan Python con Hadoop en un framework común de Big Data. Bien, entonces estas son librerías, digamos, que permiten integrarse bajo la infraestructura de Hadoop. Bien, y luego tenemos la librería PySpark, ¿no? Que obviamente se integra al ecosistema de Spark. Bien, entonces para, digamos, desarrollar aprendizaje de estas librerías, los conocimientos previos que se deben requerir son, es el de estas herramientas como Hadoop y Spark. Bien, entonces, bueno, en resumen, tenemos para librerías para desarrollar nuestros proyectos de ciencia de datos y proyectos de Machine Learning. Tenemos librerías de datos en memoria, optimización de código y librerías de Big Data, ¿no? Dependiendo el volumen de datos, los modelos que deseas ejecutar a estos datos, es que vas a decidir, porque obviamente no vas a esperar a veces 20 horas que se ejecute un modelo con toda la optimización de hiperparámetros para ver resultados, ¿no? Si este código lo puedes optimizar y trabajar con librerías que te van a dar resultados en segundos o minutos. Bien, entonces en ese caso sería recomendable, después de aprender librerías de datos en la memoria, aprender sobre librerías de optimización de código. Bien, y bueno, si ustedes están en las empresas, están trabajando con sistemas de Big Data y herramientas de Big Data como Hadoop, Spark, lo que se requiere también sería aprender librerías de Python para realizar Machine Learning, integrándolas con estas herramientas de Big Data. Bien, tenemos unos minutos eh, para realizar una sección de preguntas. Aquí me han estado dejando algunas preguntas. Eh, bueno, acá Cristian comenta que se puede guardar de forma muy sencilla en GitHub los códigos de Jupyter. Genial. Por acá Orlando comenta, sí, es genial Colab, ¿no? Obviamente sí, pero recuerden que, bueno, igual existen otras opciones que son mucho más potentes. No es el objetivo del webinar realizar una comparación sobre diferentes ofertas de nube, ¿ok? Pero sin embargo existen otras, ¿no? Como la de Azure, de Microsoft, o la de, o la de Amazon Web Service, de Amazon, ¿no? Bien, ok, luego por acá. Ok, ¿cuánto sería el mínimo de memoria RAM que requerimos para trabajar con datos en la memoria en un ordenador portátil, ¿no? Ok, vamos primero vamos a empezar por tu primera consulta. Em, en realidad, Cristian, eso depende de los datos con los cuales estás trabajando, ¿no? Si, por ejemplo, tú me comentas y me dices, Manuel, mira, tengo 5 millones de registros, ¿ok? Y que quiero, por ejemplo, mi data tiene un problema de desbalance de datos. Entonces, yo te diría, Cristian, que de repente tienes una lacto de 8 GB de RAM, ¿ok? Entonces, para ese ejemplo y para ese caso concreto de balance de datos, incluso que el balanceo de datos es una tarea de preprocesamiento, ¿ah? Te va a aparecer un error de memoria, ¿sí? Y desde ya, ¿ok? Pero sin embargo, si tú trabajas, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de 100.000 registros, si quieres aplicar un balanceo de datos, no tendrías ningún problema con esa capacidad de memoria. Entonces va a pasar por, digamos, la data que quieres procesar o analizar. Bien, luego, comparando trabajar con R y Python, mira, te digo algo, Christian. En realidad,
Tanto Python como R tiene para trabajar, tiene librerías que trabajan con datos en la memoria, librerías que optimizan código y librerías de Big Data, ojo, ¿ah? Por ahí una vez una alumna, recuerdo yo, en un evento gratuito me dijo, profesor, pero para mí Python, por ejemplo, a veces yo ejecuto algo en R y en R se demora mucho tiempo y en Python se ejecuta rápido, ¿no? Por eso yo no trabajo en R. Entonces yo le pregunto, ¿pero qué librería utilizaste en R? Y me dijo, Random Forest. Ok, perfecto. ¿Y qué librería usaste en Python? Ah, utilicé H2O. Perfecto. Mira, ahora te invito a usar H2O para R y vas a darte cuenta que el tiempo es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque H2O es una librería, ojo, es una librería disponible tanto para R como para Python. ¿Sí? Entonces, e incluso hay librerías para trabajar en GPU, también en R y en Python. Entonces, no hay problema para la optimización de código a nivel de CPU y GPU. ¿Correcto, Cristian? Entonces, por ahí voy respondiendo esa pregunta. Y la última duda, H2O tiene una muy buena documentación, perfecto, Orlando, correcto. Mira, ahora, fíjate que, por ejemplo, debemos realizar limpieza, ok, imputar datos, después procesamiento por lo menos de 25.000 registros. Ah, ok, entonces, para 25.000 registros, yo no he tenido muchos problemas en la ejecución, Cristian, con librerías de datos en la memoria, se puede trabajar perfectamente. De hecho, yo he trabajado ejemplos en clase, ¿ok? Ejemplos en clase cuando he dictado los programas con datos de 300.000 registros, 200.000 registros, y las librerías de datos en la memoria han respondido bastante bien con este volumen de datos. Obviamente, la infraestructura de mi ordenador es de 32 GB de RAM, ¿no? Pero los alumnos que tienen, digamos, una infraestructura diferente de su ordenador, vamos a decir 16 GB de RAM, 8 GB de RAM, no han presentado mayor problema. Me decían, profe, unos minutos más, por favor, ¿ok? Eh, y no había problema. Terminaban de ejecutar su ejercicio de pronto un par de minutos después que yo lo hacía, pero no más, ¿no? Entonces, por ahí, bien, ¿ok? Por acá, Fernando me realiza una consulta, me dice, hola, no sé si corresponda, pero me preguntaría si de las librerías vistas, ¿cuáles serían las que también se usan en Deep Learning? Gracias. Ok, la que se usa en Deep Learning es TensorFlow, Fernando, ¿sí? TensorFlow es una H2O también, ¿ok? Tiene funciones para trabajar modelos de Deep Learning, ¿bien? Isaac, por acá, ¿qué lenguaje es más fácil aprender entre R y Python? ¿Cuál recomendaría para geodatos? Mira, por ejemplo, yo te comento, Isaac, que a mí, yo inicié mi aprendizaje en R. Entonces, quien te recomiende siempre te va a decir cómo fue su experiencia, ¿no? Para mí, más fácil de aprender fue R, ¿ok? Pero eso siempre va a venir, es una respuesta que quien te la dé siempre va a estar sesgada por el lenguaje que inició su aprendizaje, ¿me entiendes? O sea, yo no te digo que esa sea una respuesta correcta la mía, de pronto está sesgada por mi aprendizaje que se inició en R, ¿sí? Entonces, pero con respecto, ahora, hay una segunda parte en tu pregunta, Isaac, que dice, ¿cuál es más recomendable para trabajar con geodatos? Yo he trabajado en análisis de datos georreferenciados y al menos las librerías de R me han facilitado, tiene varias librerías para trabajar con datos e incluso modelos de regresión geoespacial, modelos de regresión. ¿Ok? Entonces, ustedes, para mí, ha sido mucho más sencillo trabajar con R, buscar documentación de librerías en R que en Python para trabajar con datos georreferenciados. ¿Ok? Entonces, desde mi experiencia, de pronto por ahí alguien puede estar en desacuerdo, lo cual es válido, pero desde mi experiencia te comento que me ha sido mucho más sencillo trabajar con R, ¿no? ¿Qué librerías es de utilidad para análisis de datos geoespaciales? Ah, bueno, Isaac, te comentaba, ¿no? SP, SDEP, ok, entre otras, ¿no? Hay todas las librerías que en R que se trabajan para análisis de datos geoespaciales se derivan de la librería base que es SP, ¿ok?
Cristian por acá me dice, ¿podría poder conocer librerías para diferentes actividades, ¿no? Predicciones, finanzas, visión por computadora, machine learning? Ah, claro, existen librerías obviamente para diferentes, eh, digamos, para diferentes campos de inteligencia artificial. ¿Te refieres precisamente a eso, correcto, Cristian? Porque, digamos, para visión computacional, para machine learning, para procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Existen diferentes librerías. Bueno, Keras es una librería que también es interesante para el campo del deep learning. Ok, Gabriel por acá nos dice, pero para el entrenamiento, la llamada es dependiendo de a la librería de memoria o de optimización. Sí, en realidad, la librería que nosotros trabajemos, debemos buscar que en este caso nos permita realizar la optimización de nuestros modelos para los datos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Si por aquí alguno de ustedes me dice, profesor, yo tengo una data de 10 millones de registros, yo definitivamente les recomendaría aprender Scikit-Learn, claro que sí, porque probablemente es un buen inicio para el aprendizaje, pero la librería que este alumno va a requerir no es Scikit-Learn, ¿no? Necesitaría librerías que optimicen código en memoria, ¿ok? Entonces, eso va a ser muy variable. Ok, perfecto, listo. ¿Alguna consulta antes de finalizar la charla de hoy? Sí, la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube. También los invito a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, para que estén pendientes de otros eventos gratuitos de su interés. ¿Sí? Los invito a seguirnos en nuestras redes como SS Learn. Bien, sí, precisamente esta charla, Gabriel, se ha dado para dar un orden, ¿no? En el aprendizaje y en lo que el alumno requiere en cuanto a conocimientos de librerías de Python para análisis de datos, ¿sí? Eh, en función a tus requerimientos es que tienes que iniciar con el aprendizaje. Aunque yo siempre recomiendo que empiecen con librerías de datos en la memoria, luego librerías de optimización de código y luego vean librerías ya, aprendan primero herramientas como Hadoop, como Spark y luego empiecen a trabajar con librerías de Python para Big Data. ¿Sí? Ok, es toda una línea de aprendizaje, ¿no? Bien, muchas gracias por su tiempo. Entonces será hasta otro evento. Cuídense.